a conversar el día de hoy acerca de la didáctica concreta para la disolución del ego. Nosotros, como aspirantes del conocimiento, como aspirantes de la ciencia pura, debemos de recordar cuál es el motivo de nuestras reuniones, cuál es el motivo cada vez que nos acercamos a un libro de la enseñanza gnóstica, cada vez que aspiramos a escuchar una conferencia del maestro, el hecho de que nos presentemos a nuestros sagrados rituales y que conversamos aquí, en este espacio. Pues definitivamente el motivo que nos reúne a todos nosotros no es otro más que el hecho de la imperante necesidad de fabricar alma. Fabricar alma no es una cosa sencilla, ya que fabricar alma es algo que escapa al entendimiento del ser humano dormido. Nosotros creemos que entendemos lo que es fabricar alma. Nosotros creemos entender esa idea, pero en realidad estamos muy lejos de dicho concepto, ya que fabricar alma implica también crear su habitáculo. ¿Dónde se va a expresar esa alma? Crear sus vestiduras, crear el cuerpo físico solar, el cuerpo vital solar, el cuerpo astral solar, el cuerpo mental y causal solares. Las regiones en las que se va a expresar el alma deben de ser creadas. Tenemos también que arrebatar a los poderes inferiores las potestades de nuestra propia conciencia. Tenemos también que rescatar las preciosas virtudes y cualidades que la conforman. Tenemos también que levantar en nosotros el fuego. Tenemos que desarrollar ese imperativo categórico. Así que fabricar alma no es solamente trabajar la psiquis, no es solamente observarse y meditar en un yo. Definitivamente, fabricar alma es un proceso mucho más profundo del que nos podemos imaginar, ya que hay que disolver y a la par hay que coagular. Solver coagule. Nosotros, limitadamente dentro de la enseñanza gnóstica, nos quedamos muchas veces solamente en el disolver. Autoobservarnos, meditar con el ego, en el ego. Y resulta que no estamos coagulando, no estamos realizando esas cristalizaciones anímicas en nuestro interior. ¿Dónde se va a depositar esa psiquis liberada? ¿Qué cualidades psicológicas y espirituales deberían de existir dentro de aquel que está fabricando alma? Todas esas preciosas virtudes y manifestaciones dimensionales del alma, todas ellas provienen, subyacen de nuestro Dios interno, provienen desde nuestro ser espiritual. Así que ya es momento de madurar, ya es momento de que tomemos la enseñanza con una nota nueva, una nota diferente, una visión de lo que queremos lograr en cada uno de nosotros. De otra manera, estaremos solamente perdiendo el tiempo. Mencionan los evangelios: en paciencia poseeréis vuestras almas. Pero nosotros no poseemos un alma. Triste y lamentablemente no es así. En realidad, nuestra alma tiene que cargar con cada uno de nuestros defectos. Tiene que pagar por cada una de nuestras faltas. Tiene que llevar a cuestas esto que es horroroso, esto que es imperfecto, esto que vive en el dolor y el sufrimiento. Tener alma, definitivamente en cada uno de nosotros, pues viene a ser un anhelo que muchas veces olvidamos cuando participamos de la enseñanza gnóstica.
Olvidamos que esa es parte de la meta. Hablamos y gritamos acerca de que queremos la cristificación. Gritamos por el Cristo, pero no hemos creado alma. Necesitamos forzosamente despertar tales cualidades dentro de nosotros. Si nosotros tuviéramos alma, entonces sería algo maravilloso. El ser humano que posee un alma es muy diferente al ser humano que carece de ella y que es solo un manojo de defectos. El ser humano sin alma es solamente un leño movido por las olas de la existencia. Ignora el porqué de sus sufrimientos. Ignora el origen de su dolor. Un ser con alma sabe por qué está aquí. Un ser con alma sabe qué es lo que tiene que realizar en esta existencia. Dialoga con los seres inefables. Conoce la senda. Conoce el camino. Su educación es en los mundos superiores. Y nosotros creemos que sabemos. Nosotros nos hacemos a la idea de que somos personas bellas y perfectas, de que hemos tenido triunfos materiales. Tenemos una historia cronológica de nosotros mismos. Tenemos una percepción de nuestra realidad que nos aleja de la idea de poder crear alma. ¿Cómo sería que en cada uno de nosotros se pudiese gestar el alma? Cuando hasta el cuerpo físico debe de saturarse de átomos anímicos, cuando hasta el cuerpo físico debe llegar a ser parte del alma. Aquí es cuando decimos nosotros, el trabajo, la gran obra, es mucho más grande y profunda de lo que imaginábamos. Vemos el trabajo de la fabricación del alma como un trabajo psicológico, ajeno a la creación de los cuerpos solares. Lo vemos como algo ajeno a las pruebas iniciáticas. Lo vemos como algo ajeno a combatir a las potencias siniestras. Lo vemos como algo ajeno a compartir el quinto evangelio. Y la tremenda realidad es que todo ello va de la mano. La tremenda realidad es de que no podemos lograr el pleno desarrollo del alma si ésta no se puede expresar libremente en todas las dimensiones. Cuando nosotros decimos o afirmamos de que hasta el cuerpo físico debe de saturarse de alma, estamos hablando de llevar la materia, de crear una nueva materia con un profundo grado de espiritualidad y conciencia, de luz, que nos inunde la luz, que nos transformemos en luz. ¿Comprenden? De este modo, poder fabricar alma requiere de escenarios muy especiales. Tenemos que hacer que el agua hierva. Y el agua hierve a 100 grados. De la misma manera, la fabricación del alma. Solamente a través de las grandes crisis emocionales es posible fabricar alma, no de otro modo. Solamente cuando nosotros aprovechamos las graves crisis existenciales para el trabajo sobre sí, es cuando tenemos las condiciones propicias para trabajar con el ego. ¿Por qué? Porque tristemente, mucho hermano ha confundido el trabajo esotérico gnóstico con conocimientos pseudoesotéricos, metafísicos. Y mucho hermano piensa que como ya transmuta, que como ya da conferencias, que como trabaja rituales, etcétera, etcétera, cree que ahora la vida le tiene que sonreír.
cree que le tiene que ir mejor. Ahora estos hermanos creen que tienen que ser amados por la humanidad. Pero si no hay crisis, no es posible trabajar profundamente nuestra propia psicología. ¿Así? Es el único modo en que podríamos cristalizar los principios anímicos en nuestro interior. Nosotros necesitamos comprender qué es en realidad el sufrimiento. ¿Realmente queremos fabricar alma? ¿Realmente queremos encarnar a nuestro ser? ¿Realmente queremos el despertar de la conciencia? ¿A qué precio lo queremos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por el despertar de la conciencia? Y miren que la respuesta a estos interrogantes no tiene que ver con fanatismos. De eso venimos huyendo todos. El precio para la fabricación de alma es el sacrificio del dolor. El autosacrificio. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos del sacrificio del dolor y del autosufrimiento? Hablamos a la manera en que nosotros percibimos al ego creyendo que somos nosotros. A que hemos falseado el alma y a que no estamos dispuestos a sacrificar la sensación de ser el orgullo, la sensación de ser la ira, la sensación de ser la lujuria, la sensación de ser la codicia, la mente, el cuerpo físico, etcétera, etcétera. Realmente, al ser humano no le interesa el despertar de la conciencia. Nosotros queremos que la vida fluya en una nota más práctica, más sencilla, más bella, pero con esta fealdad interior, ¿podríamos adquirir eso? ¿Realmente el ser humano está preparado para gozar de la dicha y la felicidad? Nosotros protestamos ante la sabiduría. Esas crisis emocionales son creadas por nuestro Dios interno, por nuestro Lucifer íntimo particular, el entrenador psicológico, por la bendita logia blanca, por nuestras recurrencias y por la ley del destino. Estos aspectos se unen para crear los escenarios que nos señalan el trabajo psicológico a realizar en nuestro interior. Pero ¿qué sucede cuando nuestro Dios interno nos pone a prueba? Cuando no tenemos para pagar una deuda, nos olvidamos del Dios interno. Y lo único que queremos es poder pagar esa deuda. Es decir, estamos profundamente dormidos, completamente identificados. ¿Qué sucede cuando nuestro Lucifer mueve el mundo mayábico en el cual vivimos para crearnos un gimnasio psicológico? ¿Así? Por ejemplo, llegamos a un aula de clase y la persona que es ponente, por algún motivo o circunstancia, saludó tal vez a todos y a mí no. Pero no tiene nada contra mí esa persona. No hay ninguna mala voluntad. Ni Lucifer me tiene a prueba. Entra el mal secretario de la mente y ¿qué digo? A mí no me saludó. A mí no me dio el trato como a todos.
me siento diferente y olvidado. Y entonces va a suceder que esta persona le va a hablar a su misionero o al que da la conferencia. Y por algún motivo, ese misionero no va a tener señal por obra de ese Lucifer. Porque Lucifer mueve cosas del mundo físico. Atrae gente que necesitamos para nuestras pruebas. Atrae lujurias para vencer la castidad interna, para someterla a prueba. Atrae violencias para someternos a humillaciones, para trabajar el orgullo. Y entonces, mi Lucifer me va a crear un espejismo en el que yo voy a decir, no me quiere tomar la llamada. Y ese día no me saludó. ¿Y dónde está el trabajo psicológico? ¿Dónde está la autoobservación? ¿Dónde está el negarse a sí mismo y autodescubrirse en esas nimiedades para encontrar nuestros defectos psicológicos? Y peor aún, si se da una clase de psicología, voy a pensar que es para mí. ¿Comprenden? Ese es el maravilloso gimnasio psicológico. Pero aparte están nuestras recurrencias. Aparte está aquel que le he hecho tanto daño y que me viene a cobrar la factura. ¿Y qué hago? Reniego de ese sufrimiento. Es más, me atrevo a pedirle al Padre que me libere de ese sufrimiento. Y esa es la ayuda que necesito para conocer mi intolerancia, mi impaciencia, mi resentimiento, mi odio, mi autoimportancia, mi vanidad, los procesos del sueño de mi conciencia. Para eso son las crisis. Aquel que no vive de momento en momento y de instante en instante, pues no podrá aprovechar dichas crisis. No podrá estar en alerta novedad. Y perderá el tiempo miserablemente. ¿De qué nos sirve a nosotros la muerte de ese ser querido? Hablo de cosas fuertes. ¿De qué nos sirve la muerte de ese ser querido? ¿De qué nos sirve a nosotros cuando lo perdimos todo? ¿De qué nos sirve cuando nos traicionaron tan duramente? Cuando fuimos humillados. Cuando nos vimos desprotegidos y vulnerables. Si no trabajamos el yo. Es un desperdicio. ¿Y qué creen? Por amor a nosotros, nos va a volver a ocurrir para que descubramos nuestra psicología. ¿O no vamos acaso por el pan y el vino y tenemos que ganárnoslo? ¿O no acaso estamos pidiendo luz, pero a qué precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que la sabiduría impone? Recuerdo mis años de estudiante. Tuve varios misioneros. Uno en particular, recuerdo que él, pues, era muy rudo con esas personas. Mi persona tendría unos 16 años en aquella época. Un muchacho, como me decía él, un mocoso. Con mis consabidos problemas, pero del yo. Con esa falsa percepción del yo. Ese falso sentimiento del yo. De que uno está solo, de que uno no lo comprenden, la presión de los padres. Tenía además unas desagradables recurrencias con mis maestros de la escuela. Por lo tanto, había circunstancias muy bien merecidas y había circunstancias terriblemente injustas y crueles. Entonces, en mi percepción de la realidad, ya era un estudiante de segunda cámara, pues trabajaba sobre sí, denodadamente,
no me daba cuartel, no me identificaba, me observaba, sufría y meditaba más. Inclusive, a cualquier hora del día, iba a la asociación para entrar en profunda meditación allá en la sala que compartíamos todos los estudiantes. Y el misionero pues me dejaba entrar a la meditación. Ahí entraba, meditaba 3, 4 horas diarias, intensamente. Entonces, este hermano, recuerdo que llegaba a mi persona a clase y decía: tú, cerebro de fornicario, ¿qué haces aquí? No, pues vengo a la clase. Tú vete para atrás, lárgate, no te quiero ver. Perfecto. Recuerdo que en una ocasión, dentro de aquel caldo de circunstancias creadas por la bendita logia blanca, nada más para que me autodescubriera, para que viera mi fealdad interior, pues se me ocurre buscar iluminación por parte de este misionero. Entro a meditar, salgo, le toco la puerta y ya sale. Entonces me dice: ¿qué quieres? Quiero platicar con usted. Pasa esto. Y eran situaciones realmente muy duras, eran crisis. Estaba hirviendo el agua. Me dice: pues mira, para empezar te voy a decir esto. Tú eres un flojo. Tú eres un irresponsable. Tú. Bueno, me dio una reprimenda tan fuerte que su esposa salió, se asomó a ver qué pasaba. Y le decía: cálmate, déjalo. Y el hombre más me daba. Y recuerdo que, vaya, me brotaban las lágrimas del dolor, del sufrimiento atroz, y autoobservándome. Y me dieron ganas de cruzar los brazos. Y observé que era algo instintivo. Observé que era mi amor propio que se estaba ahogando. Entonces, coloqué mis manos en el escritorio, con las palmas hacia arriba, y seguí escuchando. Ya tenía yo los ojos ardiendo de tantas lágrimas. Y me agarró. Ya su mujer regresa. Dice: déjalo. No, me va a oír. Claro que en mi interior podía observar cómo me decepcionaba de él. Cómo decía: híjole, debería darme amor, comprensión, debería apoyarme en este momento. Siempre apoyo a la asociación. ¿Y cómo me tratan? 1000 cosas desfilaban dentro de mí, en mi emoción, en mi intelecto, en mis impulsos motrices. Y entonces, cuando termina, me dice: ¿y ahora qué me tienes que decir? ¿Me presta la sala de meditación? Pues a ver si te sirve algo, pásale. Y otra vez a entrar a meditar. Aunque sentía el cuerpo pesado, sentía que realmente la vida escapaba de mi cuerpo. Entré, me senté, me relajé y medité maravillosamente, descubriendo varios agregados en mi interior. Eso es maravilloso. Y es una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. Ese es el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar si queremos realmente eliminar el yo. Cada vez que pedimos luz y más luz, esa es la luz que necesitamos. El gimnasio psicológico. Mucha gente vive renegando de sus misioneros, vive renegando de sus padres, vive renegando de sus hermanos, vive renegando de sus hijos, vive uno renegando de la pareja, de que trabaja o no trabaja, de que la tiene o no la tiene, de que si yo tuviera esto lo haría mejor. Y el gimnasio psicológico, y el autodescubrimiento, y la fabricación de alma. Entonces,
se pierde el tiempo, se pierden las oportunidades en falsos sentimentalismos. Ese amor propio, ese orgullo, esa vanidad, ese estado identificativo en el cual vivimos. Es lamentable y es terrible. Recuerdo que en otra ocasión, pues se iba a hacer un temazcal allá en la sierra. Y llega el misionero y nos convoca a todos a ese temazcal. Y nadie le hizo jale. Nadie. Entonces, me pareció una oportunidad maravillosa para sacrificar nuestras debilidades, nuestro apego al cuerpo, a los 5 sentidos. Y me levanté y apoyé la causa. Y amonesté a 2 que 3 compañeros de segunda cámara, y era un chamaco, un mocoso. Y todos los compañeros, bueno, pues está bien, vamos, pongo mi auto. Y otro, yo también, y aquel otro también. Y entonces, ya con una cantidad de vehículos, éramos 50 y tantos estudiantes, llega el instructor. Bueno, pues, ahora vamos a acomodarlos a todos en los vehículos correspondientes. Con fulano, ¿quién quiere ir? Yo levantaba la mano, y me ignoraban. Se llenaron todos los vehículos. Y solamente una persona no cabía ninguno. Claro, mi persona. El gimnasio maravilloso de mi Lucifer interior creó esa fantasía. Porque estamos en un mundo mayábico. ¿Cómo podemos asegurar que yo iba a vivir hasta ese día? ¿Cómo podemos asegurar si se iba a hacer o no? ¿Que conocemos el futuro? ¿Que somos dioses? Entonces, yo dije, ninguno de mis compañeros dijo, Julián, ven para acá. Ninguno. Porque hasta eso, recuerdo que hubo una época en la que, pues nadie me hablaba. Todos los de segunda cámara eran muy venerables. Y nos ignoraban. Entonces decía, híjole, bueno. Digo, oiga, falto yo. Menciona aquel misionero. Dice, pues ni hablar, Julián, no viajes. Llegó el día, la fecha tan esperada de temazcal. Y yo llegué con mi morralito, llegué con mi toallita, mi chanclita. Ya llegué a pararme a la asociación, se treparon todos a los autos. Ya estaba, ¿no? Como esos gatitos que dejan abandonados, pero observando. Y entonces, no llegó un compañero. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? Las impresiones nunca son reales. Los amigos son enemigos y los enemigos son amigos en el camino de la iniciación. No hay más. Y no buscamos otra cosa. No aspiramos a autoengaños. No aspiramos a crear más falacias del ego. Queremos fabricar alma. Para eso venimos aquí. Para eso estamos aquí hoy. No venimos a otra cosa. Ya estamos cansados de perder el tiempo. De ese modo, recuerdo que inclusive llegaban nuestros santos rituales y ahí estaba uno, ¿verdad? Pidiendo luz, pues ahí se va la luz. Llegaba el momento de tomar ese pan y ese vino y llegaba aquel caballero y hacía como que me lo iba a dar, y se giraba y pasaba otro. Y ahí me dejaba. Pasaban los varones, las damas, los niños, las niñas, todos. Y ya cuando no podía más, ya iba ahí. Maravillosos gimnasios. ¿Comprenden? Pero ¿qué ocurre con nosotros? Triste y lamentablemente, ignoramos el estado de nuestra alma, o mejor dicho, de aquello que usurpa el alma,
y no estamos dispuestos a pagar el precio por la sabiduría. Queremos que todo el mundo nos ame, que todo el mundo nos aplauda, que todo el mundo nos dé la palmadita en el hombro. Y cuando llega la ayuda del ser, suplicamos que nos quiten eso. Y así mucho hermano se va a la misión y abandona los compromisos de la vida, rompe con su pareja, abandona hijos, etcétera, etcétera. Cuando ahí estaba el gimnasio maravilloso de la vida. Muchos conocen la gnosis y cambian pareja. Huyen del gimnasio maravilloso de la existencia. El Padre es perfecto. Nuestro camino también es perfecto. Creemos que no tenemos todo lo que necesitamos. Lo tenemos y de sobra. Y sin crisis no es posible la transformación íntima. Porque solamente bajo una crisis, solamente cuando sentimos que somos víctimas, es cuando podemos negarnos a nosotros mismos. Ahí es donde se ve que realmente anhelamos el trabajo interior. ¿Comprenden? Cuando nos autoobservamos rigurosamente, cuando transformamos las impresiones, cuando estamos en el descubrimiento íntimo. Así, debemos de recordar que dentro de nosotros existe el yo. Y este yo es una multiplicidad egoica que controla nuestros tres cerebros: el intelectual, el emocional y el instintivo motriz sexual. Así pues, cada uno de nuestros yoes es una persona completa que piensa, razona, imagina, proyecta, supone, concibe, recuerda, siente, percibe, impulsa, ejecuta, actúa. Eliminar a cada uno de esos defectos no es sencillo. Imagínense, muchas veces el ser humano en el hogar, pues lo clásico, ¿verdad? Va a hacer el aseo por ahí y de repente suena el televisor y entra un ego que quiere tener la televisión. Y está viendo la televisión y deja de hacer lo que está haciendo. Y luego, cuando hace otra cosa, mueve unos garrafones, no lo sé. Ya dejó de percibir la televisión y está en otra cosa. Y peor si se sienta, porque ni acaba de acomodar los garrafones y a veces hasta deja de ver el televisor o agarra el teléfono. De un sueño a otro sueño. Y no hay crisis. Y no nos podemos mantener negándonos a nosotros mismos. Esa es la espantosa realidad del ser humano. De que ni siquiera de la cama a la regadera nos negamos a nosotros mismos y no estamos sufriendo. No estamos siendo latigueados por el verdugo. No se comparan esas trivialidades, como cuando tenemos un aparente problema, como cuando alguien nos traiciona, como cuando alguien nos amenaza, como cuando alguien nos causa dolor. Si no podemos con esas nimiedades de la vida, ¿cuándo podremos fabricar alma? Y dice el cuerpo: tengo hambre. Y hasta uno se enoja porque uno dice que tiene hambre. Y esa hambre no es de uno, es del cuerpo. Ya me cansé y me enojo de que estoy cansado. Pero ese cansancio no es de uno, es del cuerpo, y el cuerpo no es la conciencia. Nos llega un aroma a podredumbre y nos identificamos y queremos hasta vomitarnos. ¿Dónde está la autoobservación? ¿Dónde está la capacidad de transformar las impresiones? No, nos identificamos con el aroma.
Nos identificamos con la vista, con el tacto, con el oído. Nuestro trabajo aún es superficial. Necesitamos crisis. Si nosotros realmente nos viéramos de cuerpo entero, a nivel interno, nos daremos cuenta de la inmensa distancia entre el alma y nosotros. Recordemos la revolución de Bell. Cómo Bell le muestran su estado interno. Y se ve como un simio, como algo horroroso. Y así estamos nosotros, llenos de violencia, llenos de intolerancia, llenos de desesperación, caprichos, debilidades del cuerpo, del centro instintivo, debilidades emocionales. Tenemos un amor propio enorme que no está dispuesto a pagar el precio. ¿Así? Es terrible. Es lamentable que el ser humano, estando en una situación interior tan lamentable y triste, no se pueda dar cuenta. Es como cuando alguien tiene una adicción. Si uno se pone a reflexionar, dice uno, ¿qué tan vacío estás de tu interior que te tienes que llenar con una adicción? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta falta de amor hacia sí mismo, hacia la oportunidad que nos brinda la divinidad de existir, de ser? ¿Qué cosas serán el precio que tenemos que pagar para fabricar alma? ¿Qué estamos dispuestos a pagar para fabricar alma? Es muy fácil criticar la gran obra. Es muy sencillo hablar de los que recorren la senda. Pero ¿quién paga el precio por la fabricación del alma? Así que disolver y coagular no es tan sencillo. Negarse a sí mismo es un trabajo titánico y nos pone de frente ante la psicología salvaje del superhombre. Eso es la psicología salvaje del superhombre. Eso no es masoquismo, porque hay autodescubrimiento, hay conciencia. Nosotros ponemos esos límites, pero lo que queremos es encontrar el yo, el proceso de sueño, ese perfeccionismo, eso que somos controladores, eso que nos tiene mecanizados. Cuando una criatura nace, manifiesta algo muy bello. Eso muy bello que manifiesta la criatura es la esencia. Digamos, conciencia. Ese 3% libre que no está dentro de ningún yo, de ningún defecto, que es adorable. Pero ¿nos hemos puesto en los pies de esas criaturas? Les aseguro que no. Estas pobres criaturas tienen que venir a un mundo en donde ellos pueden percibir la fealdad interior de sus semejantes y ver a la madre con esa entidad ebria de vanidad de sí misma. Tiene que ver a ese padre con esos defectos horrendos de preocupación, tal vez por la cuestión económica, tal vez por el futuro, tal vez por el yo adúltero que está dentro. Esas esencias humanas tienen que ser educadas por nosotros y les enseñamos a ser como nosotros.
No se cultiva la espiritualidad en el recién nacido, en los niños. No. Los padres no lucen impecables en su aspecto anímico. Y esas pobres criaturas tienen que convivir entre muertos vivientes hasta que su personalidad poco a poco se va fraguando y entonces comienzan a penetrar los yoes y vemos cómo ese ser que está en autoconciencia infantil ahora ya es berrinchudo, celoso, iracundo y que comienza a repetir la programación que nosotros le hemos implantado. Veamos nuestra sociedad. Cada vez es más grotesca la infancia. Cada vez es más grotesca y perversa la juventud. Es lamentable. El nivel de materialismo, de escepticismo, de crueldad, de degeneración que existe en la raza humana. Así pues, ese niño crece, surge la energía personal y entonces, de la noche a la mañana, se transforma en un ser manipulador, mentiroso, precoz, etcétera, etcétera. Se convierte en uno de nosotros. Y lo que es peor, lo que antes le horrorizaba de los demás, ya no le horroriza de sí mismo. Porque cree que es eso que se manifiesta en su interior. Ira, envidia, gula, codicia, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidad tenemos de fabricar alma si no estamos trabajando cabalmente sobre nosotros mismos? Vean ustedes la diferencia entre la esencia, el alma y un ser humano como nosotros. Es lamentable. Es terrible el estado interior. Y lo peor de todo es de que no estamos en alerta novedad, ni somos terribles con nosotros mismos. Así, esa esencia se convierte en el bribón del futuro. Eso que vemos en todas partes. Ese que mata, ese que secuestra, ese que viola, ese que miente, ese que traiciona, ese que es ingrato, ese que se autodestruye. En eso se convierte. Por eso es que el colectivo de la humanidad vive desorientada. ¿Quién puede orientar a la humanidad con tales valores en nuestro interior? Así, esos elementos indeseables, llamados ego, vienen al tapete de la existencia, pero cada uno de ellos ya tiene sus compromisos. Triste y lamentablemente, la ley de retorno y de recurrencia nos quita la posibilidad de hacer algo nuevo. La realidad es que no tenemos la posibilidad de hacer algo nuevo en las condiciones en que nos encontramos. Estamos viviendo las consecuencias de la creación del yo. Y cada yo surge a su tiempo y momento para las recurrencias que le corresponden. Dentro de nosotros hay una serie de compromisos fatales, discusiones amargas, intolerancias, desganos, perezas, malas voluntades, que segundo a segundo
vuelven a ocupar la máquina humana. Así, dentro del individuo, no hay un solo elemento responsable del trabajo interior. Vuelvo a repetir, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por la sabiduría? El precio es negarse a sí mismo, en toda circunstancia, de momento en momento y de instante en instante. Aprender a trabajar con la sensación de la satisfacción, porque a veces hasta el sufrimiento es un placer. Ese sufrimiento que me hace, es que me sentí tan mal, aquel primer amor que tuve, aquel primer amor que no llegó, etcétera, etcétera. Ahí cada yo tiene su historia, cada yo tiene su charla psicológica, cada yo tiene su forma de ejercer control sobre los demás. Cada yo tiene ese compromiso con el enemigo, con la amante, con el defraudador, con el homicida, con el ladrón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Digamos que no tenemos libre albedrío. Creemos que tenemos libre albedrío. Pero en realidad nos movemos en un mundo mayábico, que si no lo sabemos aprovechar, nos hunde. Debemos de convertirlo en un gimnasio psicológico. Si no sabemos ser disciplinados con el cuerpo físico, a veces no somos disciplinados ni con el sol, ni con estar en una fila, ni con no comer a nuestras horas. A veces sufrimos porque cambia nuestro estilo de vida. Sufrimos porque no está climatizado tal espacio. Vamos al campo y sufrimos porque no hay papel higiénico. Nos identificamos con todas esas tonterías de la vida. Suena risorio, pero es la realidad. Así, el destino del ser humano se teje y se desteje en base a los compromisos del yo. Es terrible, pero esa es la realidad. De este modo, nosotros, con esa serie de compromisos, ya tenemos asignados los hijos y los nietos, la casa en la que vamos a vivir, el espacio temporal y físico en el que vamos a estar. ¿No les ha ocurrido que al cabo de 10 años hay algo hecho por otra persona que parece hecha para nosotros? Y decimos, híjole, que si yo lo hubiera planeado no hubiera salido mejor. Ya todo está predeterminado. Pero el títere humano cree que hace, cuando en realidad a él todo le sucede. Esa es la realidad, de que somos marionetas, movidas por el yo. Así, el maestro Samael, en esa cátedra que estamos reflexionando ahora, que es la didáctica concreta para la eliminación del ego, el maestro menciona que en la vida existen comedias, dramas y tragedias. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ciertamente hay personas para las cuales la vida es una fiesta. Eso es cierto. Hay personas normales para las cuales la vida es un drama, con sus consabidos altibajos. El drama, se me quemó la casa y ahora no tengo dónde vivir. Esas películas de los años 50, ¿se acuerdan?
Gutierritos, nosotros los pobres. Y existen los trágicos, personas que tristemente no conocen a sus padres, los tiran a la basura, los recogen antes de que los agarre un perro, les faltó una manita, los explota quien los levantó, van creciendo y ahora otros los explotan, y ahora les pasa esta tragedia, y para colmo, es terrible cuando uno llega a ser castigado por los dioses. Es terrible. ¿Cómo vemos en la vida a ese tipo de personas? Es una situación terrible, dolorosísima, que uno tiene que aprender a enmendar en su interior. El trabajo interior no es un camino de pétalos de rosa. Recordemos el ritual del Pratimoksha, que nos habla de hacer escarnio de sí mismos. Pero, aún más terrible que eso, es el negarse a sí mismo de momento en momento y de instante en instante. Besar el látigo del verdugo. Darnos cuenta de esa psicología equivocada que está diciendo, me siento agredido. La conferencia lleva mala intención. Bueno, eso que estoy pensando es lo que debo descubrir quién lo está pensando. Toda reacción emocional y psicológica es el ego. Cuando vimos una conferencia y decimos, no es para mí, es para fulano, ¿verdad? Es lo que ocurre en las asociaciones, es para fulano. A ver, ¿qué yo le está diciendo? Qué triste estado interior de ese ser humano. Y si alguien conoce a alguien que hacía eso, y está diciendo, es por aquel que siempre dice que está peor porque está juzgando. Este trabajo es con nosotros. No hay oportunidad para vivir en la lástima y la autoconsideración. Que es terrible, que es lamentable, sí. Recuerdo una anécdota. Te voy a contar 2 anécdotas. En esa anécdota iba un monje subiendo una empinada cuesta. Y era un monje de edad avanzada. Y allá abajo venía un impertinente poblador. ¡Monje, venga! ¡Venga! Sin ninguna consideración para aquel monje que estaba subiendo. Pues aquel monje viene para abajo. Y pero venga, y va con su bordón, el pastor, y comienza a subir también, va. Lo encuentra y azota el bastón en el piso y le dice, quiero que me ayude, porque perdí una de mis cabras. Y de seguro la de tener fulano de tal. Quiero que vaya y que observe si tiene mi cabra. Entonces, aquel monje le dice que con todo gusto irá a ver eso en cuanto le sea posible. Y aquel, pues le dice que esperaba que así fuera. Y se retira y se va, maldiciendo al que según él, fíjense, esclavo de su Lucifer interno, ¿verdad? Al que según él, le robó su cabra. Cuando aquel hombre ya pudo alejarse, entonces el monje se pudo desmayar de dolor, porque le había clavado la punta del bastón en la planta del pie. Ahora comprenden lo que es negarse a sí mismo. Recuerdo una ocasión que me subo a un taxi cuando los colectivos en la parte de atrás iban 4 personas. Se han de acordar, ¿no? Que iba uno apretado y más se veía gorditos allá adentro. Pues recuerdo que me agarro para poderme meter
Y me agarré así, de este modo, y enfrente se metieron 3 gentes. Y el último viene y ya ven que era duro para poder meter la gente dentro del taxi. Y ¡pah! Me agarra la mano. Y yo estaba en autoobservación. Me observé el impulso de gritar, de quejarme, el instinto de querer jalar la mano. Me contemplé y le dije a la persona, disculpe. Y el otro, tanto. Observé mi impaciencia, disculpe. Dígame. Es que me agarró la mano con la puerta. Sí, me agarró la mano con la puerta. Se baja, pase el taxi. Discúlpeme, ¿qué no le dolió? ¿No? Hay que sabernos negar a nosotros mismos. En otra ocasión, recuerdo que iba en un microbús y me había comprado unos guaraches. Iba identificado con mis guaraches. En aquel entonces, pues danzábamos y esos guaraches los quería para la danza. Iba en un microbús en el Estado de México, autoobservándome. Y a mi costado derecho venía un joven comiendo unos triquitraques. Venía come triquitraques el muchacho. En una de esas, nada más escuché cómo arqueaba y le salió todo el espeso vómito. ¿Ya se identificaron? ¿Ya vieron? Le sale el espeso vómito y me baña el pie. Vaya, sentía hasta cómo me escurría entre los dedos. Traía guarache. Y me estaba observando. Y me vomitaba él. Y lo seguía observando. Y la persona de mi lado vomita. Del asco. Se identificó con el aroma, con la textura, con la imagen. no, porque no tosí. No voy a pegar el colmo, ¿no? Pero el asunto es de que me observo y el muchacho, yo agarro ya algo y se limpia. Me dice, discúlpame. Digo, no te preocupes. ¿Qué creen que hice? No había con qué limpiarse el pie. Entonces no hice nada. Eso es autoobservarse. Ese es el gimnasio psicológico. Que tenemos que cooperar con lo inevitable. ¿O no? ¿O qué iba a hacer? Decirle que se quitara la camisa. ¿Será que no? Ya más adelante, alguien previsor por ahí sacó papel higiénico y me lo pasó. Ya. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si nos identificamos hasta con la nariz? Con el olfato, con la vista, con el tacto. Porque hasta chiclosito sentía el pie. ¿Comprenden? El trabajo sobre sí debe ser total, profundo, completo. No negarnos ante la situación que tenemos. ¿Comprenden? Pero ¿qué pasa? Que nosotros vivimos juzgando a los demás y queremos que sean de un modo determinado. Queremos controlar a todo el mundo. Queremos que la clase empiece a tal hora. Queremos que todo el mundo llegue. Queremos que todos nos sonrían. Queremos que todos comprendan nuestras vicisitudes. Queremos que todo el mundo nos dé una palmadita en la espalda. Con lo que estoy diciendo no avalo la crueldad en los grupos. No estoy avalando la falta de cortesía. No estoy avalando la falta de esa fragancia del espíritu. Esa aristocracia del espíritu que menciona el maestro. No. Porque hay que exigirnos a nosotros. No a los demás. El trabajo psicológico es profundo. Cuando nosotros comprendemos el trabajo psicológico, o nos entregamos o nos negamos. ¿Y saben qué es lo más común? Nos negamos. Preferimos andar vendiendo pais allá afuera
Preferimos andar allá donando nuestras casas que trabajar sobre sí. Preferimos estar defendiendo la sigla que trabajar sobre sí. Porque el ser humano no quiere pagar el precio por el despertar de la conciencia. El ser humano no se quiere negar a sí mismo. No quiere trabajar sobre sí en realidad. De este modo, si la vida se compone de comedias, dramas y tragedias, se requieren los correspondientes actores para que esas cosas puedan suceder en la vida. Si en mí no está ese defecto del homicidio, ¿por qué de temer a la muerte violenta? Pero aquel que lo posea, sucederá en su vida. Aquel que ha mentido, le mentirán. Aquel que ha perjudicado, le perjudicarán. ¿Comprenden? Pero solamente las crisis pueden destapar a esos actores. El yo de los celos. Uno aparentemente no es celoso, ¿verdad? Según uno no es celoso. ¿Y qué dice uno? No soy celoso porque no me das motivo. H. O sea, no te mato porque no te lo mereces. ¿O no? Pero ¿qué pasa si en realidad viéramos ahí a nuestra pareja con alguien con mejor posición económica, alguien más joven, alguien más bello, mejor en todos los sentidos? ¿Qué sucedería en nuestro interior? Nos observaríamos plenamente para descubrir el defecto de los celos. ¿Qué haríamos? Muchos tienen historias, ¿no? De aquella mamá que venía del rancho y que se la vivía siguiendo al esposo en todos lados y los hijos abandonados en la casa y la mamá espiando al esposo. Ahora ya no, ahora hay que checar el WhatsApp. Ahora hay que checar el Facebook. Ya no hace falta. Ya la lujuria se ha modernizado también. Así como la ira, la pereza, el orgullo, la gula, etcétera. Pero ¿por qué no observarse y negarse a eso? ¿Por qué no vencer esos impulsos? ¿Qué pasaría si en verdad uno de nuestros seres queridos fuera el traidor más grande que hemos conocido en la vida? Y que aprovecháramos esa crisis para autodescubrirnos, para llevarlo a la meditación profunda, a la muerte del yo, y acercarnos otra vez al gimnasio y ver qué se mueve, qué se agita en la mente, en la emoción, en el instinto, y volver a trabajarlo, desentrañar los yoes manifiestos en esos eventos. ¿Qué agregados trabajan ahí? ¿Comprenden? El maestro menciona un caso en el que habla de los celos. Que el marido llegara a casa y viera a la mujer hablando con otro hombre muy querido y en lo más profundo del hogar. Y que el varón, ¿qué haría con esos celos? ¿Qué haría con esa violencia? Y si lo puede llevar a la meditación, mejor. Y si lo puede llevar, aunque sería titánico, a la forja de los cíclopes, esa misma noche con su esposa, maravilloso. Pero ¿qué haría uno? Ay, no me toques. Mínimo. Si no es que lo resuelve con 3 balas. ¿Comprenden? No estamos hablando nosotros de la complicidad con el delito. O sea, no nos interesa. Pero ¿qué pasaría si tiene hijos que me dijera alguien? ¿O qué pasaría si están bien mancomunados? Eso no importa. Estamos hablando el trabajo sobre sí. Y para entender el trabajo sobre sí, no hay que buscar las evasivas, ni las escapatorias, ni meterle mente. Simplemente hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por el despertar de la conciencia.
¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a recibir la luz que tanto imploramos? ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a estar atentos a los procesos del yo, de los afectos y de la mente? Así, el maestro Samael menciona él mismo en esta gran cátedra que él nos deja a todos nosotros como sus hijos espirituales de la enseñanza. Él recibía multitud de cartas, muchas cartas, donde los hermanos le decían, maestro, resulta que mi esposa es negativa, es vana, es superficial, maestro, ¿cómo le hago para resolver esta situación? Los padres le enviaban cartas, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Mi hija ama a fulano y le va a ir mal, ¿y cómo le podemos hacer, maestro? O un hermano odiaba a otro, un misionero odiaba al otro, se peleaban en la asociación, dice el maestro Samael. Pero ninguna carta explicando, agradeciendo el gimnasio psicológico que la vida está dando. Ahora entendemos por qué en la gnosis no hay autorrealizado. Porque todos los hermanos han hecho lo que hacemos nosotros. Huir del trabajo interior. Obviamente, todos debemos progresar en la vida. Todos debemos refinar la personalidad. Definitivamente. Pero también es cierto que el trabajo psicológico no depende ni de las economías, ni de la salud, ni de la belleza, ni del matrimonio, etcétera, etcétera. Ya que quien pueda llevar ese trabajo a la fragua encendida de Vulcano, pues avanzará más rápidamente en la eliminación del yo. Pero el hermano que trabaja soltero o soltera también puede eliminar el yo. No hay pretextos. Y obviamente que cuando eliminamos el yo, puede surgir lo nuevo. ¿Comprenden? Y ahí sí, es cuando ese aspirante al camino puede recibir lo que necesita para el siguiente proceso. No vamos a recibir lo que necesitamos antes. ¿Saben qué vamos a hacer con lo que aún no necesitamos? Lo vamos a profanar. Eso es lo que va a suceder. A profanar. Así, más sabiduría. ¿Para qué? ¿Para que no le está aprovechando? El alma gemela, así como estoy internamente. Una mejor economía, para que luego tenga mayor capacidad de hacer. Una casa más grande, para tener más pretextos para no meditar. ¿Comprenden? Ya tenemos lo que necesitamos. Ya estamos en el tapete de la existencia correcto, con todas las posibilidades abiertas para nosotros. Porque si no, seríamos de los trágicos y no estaríamos aquí. Pero podemos estar allí si no aprovechamos este conocimiento maravilloso que es la enseñanza gnóstica. Así, en esos gimnasios del dolor, en esos gimnasios psicológicos del sufrimiento, del desgarre de nuestra psicología, de la suprema negación de sí mismo, es donde surge la posibilidad de fabricar alma. Solamente allí. Nosotros debemos de aprender entonces a trabajar sobre sí en el hogar, en el matrimonio, con nosotros mismos, con los hijos, con los hermanos, con los padres, con los ciudadanos, en la calle, en el trabajo. ¿Comprenden? Para que valga la pena
para que podamos aprovechar lo que la vida nos está enviando, lo que el Dios interno nos permite vivir, lo que el Lucifer interno prepara para nuestro escenario de trabajo interior, con la finalidad de que demos una nueva nota en el trabajo por el despertar de la conciencia. Así, en esas crisis emocionales, negarse a sí mismo, sentarse a meditar o en la cama, meditar, trabajar la muerte del yo, comprender hondamente el defecto, llevarlo a la fragua encendida de Vulcano, o trabajar como soltero con eliminación del defecto. 1 día, 2 días, 3, los días necesarios. El maestro Samael describe cómo él, con esa clarividencia, él podía observar el proceso de eliminación del yo. Cómo el ego era horrible. Y lo trabaja 1, 2, 4, 5 días. Y va viendo cómo se va embelleciendo. Hasta que se forma un niño. Y hasta que después lo elimina completamente. Pero picando aquí, picando allá, identificándonos con todo, siendo volubles, siendo sentimentaloides, débiles sin voluntad, pues entonces ese trabajo jamás sería asequible para nosotros. Que alguien me hace una descortesía y ya estoy identificado con el yo. Y si es mi Lucifer que está moviendo todo, y ahí voy, caigo, y ahora creo que todos me odian, que nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y comienzo a propagar esos estados equivocados. Vean hasta dónde llegan. Y así se disuelven las familias, así se disuelven los hogares. Las relaciones laborales se complican. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que estamos desperdiciando el tiempo. En vez de fabricar alma, estamos desperdiciando el gimnasio psicológico. Ese gimnasio maravilloso en el que tenemos que trabajar, en el cual tenemos nosotros que descubrir los efectos en base a la autoobservación psicológica, profunda, terrible, denodada sobre nosotros mismos. No hay otro proceder, no hay otra vía y no hay otro camino dentro de la psicología salvaje del superhombre, más que el estar dispuesto a negarse absolutamente a sí mismo, en cada momento y en cada instante de la vida, e ir más allá, llevarlo a la meditación interior, a la reflexión profunda, a la eliminación del ego. Pero si no nos autoobservamos, si no logramos el autodescubrimiento, hay otro tipo de crisis emocionales, que es cuando uno toma conciencia de su estado interior, y que uno se siente abatido completamente al descubrir su yo. Y uno debe de continuar adelante y hacer de ese impacto en la conciencia un impulso para no ceder y trabajar en la muerte de los defectos para poder aspirar a fabricar alma, para poder vencer las pruebas iniciáticas, para tener la fuerza espiritual para arrebatarle a las potencias siniestras los poderes del alma, para poder crear los habitáculos del alma, los cuerpos solares, para poder levantar el fuego en nosotros, para poder convertir cada átomo de nuestro cuerpo en alma. Así, esperamos que el tema del día de hoy nos ayude a dar una nueva nota en el trabajo psicológico, a que nos sacudamos esa tibieza, esa fuerza lunar que nos ha atrapado y que ha eclipsado nuestras posibilidades espirituales. Si hay alguna pregunta, con toda confianza,